El crucifijo, carnet de identidad espiritual. Esto que le vamos a contar ahora está escrito por el padre José Ramón García de la Riva, que es español, vive en el norte de España y fue un gran, si no el mayor de todos los sacerdotes testigos de las apariciones de Garabandal. Muy amigo de las videntes, confidente de ellas, sobre todo de Conchita y de su familia. El día 22 de agosto de 1961, martes, octava de la Asunción y fiesta del Inmaculado Corazón de María, hacía por primera vez la ruta de Río Nanza un joven sacerdote asturiano que iba a quedar para siempre entrañablemente vinculado a Garabandal, el padre José Ramón García de la Riva, párroco del pueblo de Barro, Asturias. El deseo de ir a Garabandal le surgió de una conversación con otro párroco que pasaba unos días en Barro, que le informó de los acontecimientos ahí en el pueblo. Con el permiso del obispo de Santander, subió a Garabandal el 22 de agosto con su padre, paseó por el pueblo, preguntando la hora de las apariciones, hizo fotografías a las niñas y al atardecer fue a la iglesia, sencilla y acogedora, como él dijo. Allí, arrodillado, pensó: si esto es de Dios, las mejores cosas se verán seguramente en la iglesia, poniéndose a rezar con devoción. Y así fue. Tras el rezo del Santo Rosario, allí mismo las niñas videntes cayeron en éxtasis. Dice el padre de la Riva: visto esto, y al salir las niñas de la iglesia y seguir en éxtasis por el pueblo, yo me volví al presbiterio y ya no me preocupé más que de hablar en mi oración con el Señor sacramentado. Todo mi afán era pedir a Dios luz para el señor obispo y para los encargados de estudiar todo aquello. Cardenales, obispos y sacerdotes van mucho por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Ustedes saben, queridos oyentes, que estas líneas pertenecen, estas delicadas líneas y tristes líneas para la Santísima Virgen María, pertenecen al segundo mensaje de Garabandal que dio el arcángel San Miguel de parte de la Santísima Virgen María a Conchita el 18 de junio de 1965. Dice el padre de la Riva: estas palabras, dichas cuando está acabando el concilio, parecen un jarro de agua para las expectativas de las mayorías del clero, sedientas de reforma, y fue quizás el mayor escollo para que la jerarquía local mirara con buenos ojos lo que estaba ocurriendo en Garabandal. Se hablaba de una nueva iglesia, de un ayornamiento necesario, un revestirse de modernismo para influir en el mundo, y lo que se produjo fue el efecto contrario. Entró en la iglesia el espíritu del mundo para desvirtuar su misión, infectando todos los ámbitos: vocacional, litúrgico, pastoral, teológico, moral, ecuménico, etc. El mensaje del cielo estaba ajustado a la triste realidad. Las niñas de este humilde pueblo nada sabían de las apariciones de La Salette, Francia, del 19 de septiembre de 1846, donde la Virgen denunció que algunos sacerdotes se habían convertido en cloacas de impureza. Claro que eso quedaba lejos, a un siglo de distancia, pero en todos los siglos se repite la estrategia del infierno: corromper a los pastores para que se pierdan los rebaños. Y tampoco sabrían las niñas que la Virgen se había manifestado como Rosa Mística en Italia en 1947, con su corazón atravesado por 3 espadas,
simbolizado: la primera, la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa; la segunda, la vida en pecado mortal de personas consagradas a Dios; la tercera, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia. En ese mismo lugar, la Santísima Virgen insistía el 13 de mayo de 1966: para salvar a la humanidad se necesita oración, sacrificio y penitencia. Esto es del 13 de mayo de 1966. Y año más tarde: oh, si supieras cuántos de mis hijos van por el camino de la perdición. La oración, los sacrificios y la reparación de tantas almas detienen el justo castigo de Dios sobre la humanidad. Orad y sacrificaos en silencio. 8 de abril de 1975. A darle este mensaje, dice la vidente Pietrina Gili, que la Virgen, conmovida por indecible dolor, se lamentó entre sollozos y lágrimas. ¿No son estas palabras eco del mensaje que se pretendía enterrar en Garabandal? Estoy convencido de que ni las niñas, ni la maestra, ni el párroco don Valentín conocían estos mensajes de la Santísima Virgen María. A la estigmatizada Teresa Musco, Italia 1951, hija espiritual del Santo Padre Pío, le decía la Virgen: muchas almas se van al infierno, pudor, vergüenza ya no habrá para las mujeres, Satanás se viste de ellas para caer a muchos en la tentación de sacerdotes. Los sacerdotes, obispos, cardenales están desorientados, tratan de aferrarse a la política para ayudarse, pero una vez más se equivocan. Este mensaje es del 20/05/1951 y dice: muchas almas se pierden por vuestra causa. Habla los sacerdotes. Es del 30/9/1951. ¿No son los preludios del mensaje de Garabandal con 10 años de adelanto? ¿Habría razón para extrañarse de lo dicho por estas niñas entre tal multitud de hechos milagrosos? Siempre que el pueblo de Dios se extravía aparece como culpable un ejército de malos pastores. Esto es una constante en la historia de la salvación. Es natural que si se rompe el dique de la presa, se pierda el agua que contiene. La denuncia sobre el clero que se realiza desde Garabandal tiene entonces eco en la Sagrada Escritura. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Malaquías denunciaron a los malos pastores del pueblo de Dios. Ya había sacerdotes que, como hoy, no aceptaban la denuncia profética. Y también se anunciaban castigos, aunque parecía que tardaban en llegar. Dice la casa de Israel: las visiones que éste ve no son para pronto, profetiza para muy lejanos días. Esto está en Ezequiel 12:27. Pretendéis lejano el día de la calamidad, agarrándoos al presente de un reposo pernicioso, una falsa paz. AM 6:3. Pero Dios sale al paso de los acomodados en su tibieza. Diles por tanto: así habla el Señor Yahvé, no se dilatará ya más, se cumplirá toda la palabra que yo hablé, dice el Señor Yahvé. Ezequiel 12:27-28. En el boletín número 72 de la obra de oración y sacrificio por España, octubre de 1998, el padre Ramón Gaztelumendi se refería a la crisis sacerdotal, a la revolución sacerdotal de los años 60 y 70. ¡Qué revolución! Fue un vendaval que dejó el campo desolado, lleno de dudas y confusiones.
Ahora, la vida espiritual de muchos sacerdotes y fieles provocó la deserción de muchos. Fue un triunfo de Satanás. ¿Qué consecuencias tan terribles produjo la crisis? Consiguió la deserción y el abandono de muchos sacerdotes. En 7 años, desde el 63 al año 1970, hubo 13.400 casos de peticiones de secularización. Solamente en París, en el año 71, se encontraban más de 3.400 sacerdotes casados. Fue un verdadero vendaval, un tremendo ataque de Satanás, un triunfo muy soñado por él. Unos slogans se encargaron de demolerlo todo. El sacerdote debe ser como los demás, debe vestir como los demás, ser profesional como los demás, político como los demás, etc. Esto hizo que en muchos sacerdotes se apagaba mucho su fe. Fue lo más doloroso que podía ocurrir a los ministros de Dios. Entró mucho progresismo en ellos y con el progresismo mucho espíritu luterano. Se rechazó el traje talar y se perdió el sentido de la identidad sacerdotal. No pueden extrañarlos las quejas de Pablo VI, hoy beato, en la festividad de San Pedro del año 1972. Decía Pablo VI, se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia, pero por el contrario, ha venido un día de nubes, tempestad y oscuridad, porque ha intervenido el poder adverso, Satanás. Esto lo dijo el 29 del 6 de 1972 Pablo VI. Todavía aparecen el rostro de la Iglesia y lo afean. Los moratones de los escándalos descubiertos en los últimos años por abusos sexuales y pederastía se han dado en numerosos países. En algunos, como en Estados Unidos, se han encontrado casos desde 1930, en los años 50, dándose un aumento considerable entre los años 70 y 60. Precisamente los escogidos por Dios para enviar a la Santísima Virgen a Garabandal. Se dice que el aumento de la frecuencia de los abusos en los años 1960 y 1970 fue consistente con los patrones de desviación en la sociedad durante ese tiempo. Las influencias sociales se añadieron a las vulnerabilidades de los sacerdotes individuales, cuya preparación para una vida de celibato era insuficiente en ese tiempo. ¿Qué decir, queridos oyentes, de lo que vino después? Desviación de la sociedad, pero también la Iglesia al aplicarle el espíritu postconciliar, que hizo desaparecer las sotanas y hábitos de los consagrados, que vació seminarios, instauró la improvisación litúrgica. Bien, es cierto que también en otras instituciones se han dado tales abusos, esto es verdad, pero eso no justifica a los miembros llamados por Dios a ser sal del mundo y luz de la tierra. También es cierto que si en el mundo hay 500.000 de sacerdotes y los casos denunciados corresponden a un periodo de 50 años, el porcentaje es menos catastrofista que el que presentan los medios de comunicación. Si en una camisa blanca hay tan solo 10 manchas de aceite, resultará desagradable a la vista y diremos que está muy sucia, pero tampoco hemos de justificarlo. El escándalo producido por un alma sacerdotal es una bomba en el seno de la Iglesia. Es mucho mayor que en la sociedad civil, como se ha escrito: cuando una persona cae estando colocada en un puesto de santidad, se hunde más porque de más alto cae.
Pero no solo estos pecados contra el sexto y noveno mandamiento ponen a los consagrados camino de la condenación. ¿Cuántos ha habido en este medio siglo que se han dedicado a predicar herejías, a justificar rebeldías e inmoralidades, bien directamente o por omisión voluntaria, de aspectos importantes de la doctrina católica? Queridos oyentes, esto es justamente lo que se está viviendo ahora en una plenitud importante, porque nosotros, de los que menos pensamos que son justamente cardenales, obispos de la Santa Iglesia Católica, que están queriendo imponer doctrinas confusas y que están justamente en contradicción absoluta, aunque ellos la digan de una forma enmascarada cuando hablan de un sentido pastoral, de el magisterio de la Santa Iglesia, de la catequesis, del depósito de la fe, aún algunos sobre el dogma. Queridos oyentes, algo es muy importante decirles y aclararles: no estamos hablando de todos. La Virgen no dijo todos, por Dios, por favor, no vamos a malinterpretar. La Virgen dijo: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. El muchos no son todos. Esto hay que aclararlo, porque si no se malinterpreta. Y también sabemos que todo esto que estamos diciendo aquí, que en definitiva es un eco de los mensajes y la palabra de la Santísima Virgen María, que como hemos repetido tantas veces, viene como la esclava del Señor a decirnos todo esto, es nada más y nada menos que para corregir el rumbo de por donde están llenos las cosas, porque la Virgen, la Virgencita, en Garabandal, y lo ha hecho en Fátima, lo hace en Medjugorje, lo ha hecho en Lourdes, en Ámsterdam y en tantas otras de sus apariciones. Ella ha tratado a los sacerdotes, ha tratado a los consagrados de una manera muy especial, haciéndoles ver evidentemente la predilección que tienen como hijos predilectos de esa Madre Santa, incluso corrigiéndolos. Hay sobradas pruebas de esto mismo en las apariciones de Garabandal, sacerdotes que estaban en una situación de pecado y que la Virgen, a través de la vidente, ayudó a corregirles, incluso de algunos pecados muy graves. Vamos a seguir con esto. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Señalemos algunas muestras. Esto se decía el 18 de junio de 1965. 4 años más tarde, el 29 de mayo de 1969, el mundo católico conocía la instrucción Memoriale Domini, por la que se abría la puerta a la comunión en la mano. Se abría una puerta, pero enseguida se derribó la puerta y la muralla que protegía al Santo de los Santos, y a todo el mundo se le permitió manosear el pan vivo bajado del cielo. Manos no consagradas, manipulando este pan vivo bajado del cielo, nuestro Señor Jesucristo, la divinidad completa, toda la divinidad en la Sagrada Eucaristía, siendo manipulada de una forma que entristece al cielo. Leyendo la instrucción, esta que lo permitió, uno se queda perplejo al ver cómo se levanta un monumento a la contradicción, porque en el texto se multiplican las alabanzas a la comunión tradicional en la boca y se manifiesta:
el sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo, hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. En consecuencia, la Sede Apostólica exhorta calurosamente a los obispos, sacerdotes y fieles que se conformen diligentemente a la ley vigente y nuevamente confirmada, tomando en consideración el juicio dado por la mayor parte del episcopado católico y también el bien común de la misma Iglesia. La contradicción se palpa en los dos últimos párrafos del documento, que parecen como escritos por otra mano. En ellos se dicen que en los lugares donde haya arraigado la costumbre de comulgar en la mano, serán las conferencias episcopales las que decidan por mayoría de 2/3 la aprobación del nuevo rito. De esta forma se dice que sí a los desobedientes. Pero no acabamos de leer unas líneas más arriba que el Papa ha decidido no cambiar el modo con el que se asegura mejor el bien de la Iglesia. El texto contradictorio parecía abrir una puerta, hacer una concesión, solo a los desobedientes. Esto no era justo, y el resultado ya lo sabemos. Manosear al Santísimo se hizo costumbre en todo el mundo. No es de extrañar que a partir de esas fechas, supuestas apariciones de la Santísima Virgen María en numerosos países desautorizaban esta forma de comulgar. Queridos oyentes, no puedo no nombrar que en Garabandal la Virgen mostró el modo que el cielo quiere que se trate la Eucaristía a la hora de dar la comunión y de recibirla. Hay más de 100 comuniones místicas, de los cuales se conservan muchísimos videos de ellos. Ustedes pueden ir a la página web www.virgendegarabandal.com o www.virgendegarabandal.org o .net, y van a ver videos, o por internet googleando nomás, poniendo comuniones místicas en Garabandal, cómo recibían las niñas la Sagrada Eucaristía y cómo el ángel de Dios, extrayendo la Eucaristía de los tabernáculos y no habiendo sacerdotes en el pueblo, entonces les daba la Sagrada Eucaristía. Y qué belleza, esas formas tan sagradas con el cuerpo, esa reverencia, esas niñas recibiendo de rodillas, con las manos juntas, la Sagrada Eucaristía en la boca, sacando la lengua. Si hasta hubo un famoso milagruco en Garabandal, donde se formó la hostia dada por el ángel. Si esto en plena época del concilio, si esto no quiere decir que la Virgen está mostrando cómo, por dónde se debe seguir, y no vamos a echarle la culpa al concilio, porque el concilio en ningún momento, ningún estatuto, ningún documento del Concilio Vaticano II dice que hay que cambiar todo esto. No es el concilio en sí mismo. Fue el espíritu, este famoso llamado espíritu del concilio, esto que hizo que el Papa Pablo VI diga lo que dijo respecto al humo de Satanás que entró por una rendija, por una ventana dentro de la iglesia. Queridos oyentes, es tan evidente esto, pero bueno, esto no quiere decir, y esto es muy importante también decirlo, de que hay personas que realmente lo hacen con buena intención, que comulgan con la mano, primero porque la iglesia lo está permitiendo, y segundo, porque hay personas que lo hacen con devoción, quizás no tienen esta catequesis encarnada de la Virgen, pero esto cambiará en su momento, porque esto, la Santísima Virgen María justamente viene a mostrar el camino, pero también viene
a que lo corrijamos. Entonces, estas palabras, esto que estamos diciendo, es justamente para darle a las conciencias un pequeño toque de atención, de conciencia, de cómo el cielo muestra cómo se debe recibir la Sagrada Comunión. Vamos a seguir con esto, porque este es otro aspecto que contribuyó a desacralizar la liturgia, que encauzaba las relaciones entre el hombre pecador y su Dios Salvador. Comulgar de rodillas iba unido a comulgar en la boca. Se cumplía así con la palabra de Dios: ante mí se doblará toda rodilla. Esto es de Isaías 45:23. De la misma forma, al hacerlo en la boca, pues dice Jesús a la Magdalena en la mañana de resurrección: Noli me tangere, no me toques. Y al referirse a Dios, a su pueblo, al que promete alimentarlo con flor de harina y miel de la roca, le ordena: abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero un huracán, contrario al viento de Pentecostés, permitió que en la elevación menor, al hacer ostentación del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, los fieles permanezcan de pie, mientras en la liturgia celeste y en la terrestre, antes de la reforma postconciliar, se adoraba de rodillas. Esto está en el Apocalipsis 5:14. El huracán levantó a los fieles para comulgar, hace pasar a los sacerdotes y fieles por delante del sagrario sin hacer genuflexión, permite que los turistas en traje playero y no tan turistas paseen por delante del altar ignorando al Santísimo, y aún ha hecho desaparecer los reclinatorios de bastantes iglesias y capillas en las que ya no se arrodillan ni en la consagración. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Queridos oyentes, ¿qué razón tenía la Santísima Virgen María cuando esto se lo dijo a las niñas? Cuando esto se lo dijo a Conchita, Conchita lloraba porque no podía entenderlo en ese momento, no podía creer que esto era algo que realmente estaba sucediendo o ya estaba el germen muy, a flote de lo que iba a venir después. El Santísimo Sacramento es ofendido también por el mal uso del templo que se edificó para guardar y realzar su presencia y facilitar la oración y la adoración. Sin embargo, es profanado el templo ya por los mismos fieles, que entran vestidos de cualquier modo, sobre todo si luego han de ir a la playa, que hablan como sacamuelas en cuanto al sacerdote pronuncia el podéis ir en paz, que se sientan como si estuviesen en un banco del paseo, que celebran liturgias folclóricas llenas de abusos litúrgicos. Queridos oyentes, la Madre del Cielo en muchas de las apariciones ha mostrado que hay que ir a la Santa Misa e incluso vestirse en la vida ordinaria de forma decorosa. Y sabemos perfectamente cuál es la forma en que el cielo quiere que nos vistamos. Mujeres sobre todo, pero hombres también, Y es profanado por todos los que entran en el templo por motivos, estoy hablando de la Sagrada Eucaristía, no relacionados con la oración y la liturgia católica. Por ejemplo, actos culturales en el templo,
festivales, conciertos folclóricos, conciertos de rock, carnavales, profanaciones ecuménicas, rituales de hindú. De esto tenemos pruebas, queridos oyentes. En Alemania, carnavales. En Asís, en 1986, hubo un Buda encima de un sagrario. En Fátima, en la capilla de Fátima, hubo un ritual hindú en la capelina donde se apareció la Virgen. Esto fue en el 2005, precisamente el 5 del 5 del 2005. Sí, queridos oyentes, cuando decimos del turismo, también el turismo comete un allanamiento de morada al invadir los templos, y los pastores que lo permiten y que rechazan los carteles que tratan de poner freno a tantas faltas de respeto son más responsables todavía. Ojo, queridos oyentes, no estamos siendo extremistas, aunque puede llegar a parecer. No hablamos de aquello de uno entrar con respeto como turista, por ejemplo, a visitar una catedral o a visitar unas reliquias o a visitar esculturas sagradas, etcétera, etcétera. En la forma en lo que lo hacemos, en el respeto en que lo hacemos. Pero podríamos hacer un libro con dolorosos ejemplos de la oportunidad de ese lamento de la Madre de la Eucaristía. El 14 de junio de 1979 llegaba el fundador del movimiento sacerdotal mariano, el padre Gobi, a Garabandal. Allí tuvo una locución de la Santísima Virgen centrada en la Eucaristía. 14 años después del segundo mensaje de Garabandal, muchos pastores de la Iglesia continuaban despreocupados del ministerio eucarístico. Queridos oyentes, vamos ahora realmente a decir partes de este mensaje que recibió el padre Gobi en Garabandal, porque cabe aquí justo en este momento. Personalmente estuve con Maximina, que es la tía y madrina de Conchita, que vivió todas las apariciones, y ella hace unos pocos meses me contó personalmente que recibió en su casa al padre Gobi, y que éste subió a los pinos, y que luego bajó y le dijo que había recibido un mensaje de la Santísima Virgen María. Esto coincide absolutamente con la fecha publicada del mensaje en la misma página web del Movimiento Sacerdotal Mariano de España, y le firmó ese mismo día en una estampa, le firmó una bendición a Maximina que aún conserva. Decía el padre Gobi: hijos predilectos decía el padre Gobi, en realidad lo dice la Virgen, un mensaje al padre Gobi: hijos predilectos, desgraciadamente en estos tiempos las tinieblas han oscurecido también el tabernáculo. En torno a él hay tanto vacío, tanta indiferencia, tanta negligencia. Cada día aumentan las dudas, las negaciones y los sacrilegios. El corazón eucarístico de Jesús es herido de nuevo por los suyos en su propia casa, en el mismo lugar donde han puesto su divina morada entre vosotros. Volved a ser los adoradores perfectos, los ministros fervientes de Jesús eucarístico que, por medio de vosotros, todavía sigue haciéndose presente, todavía se inmola y se da a las almas. Ayudad a todos a acercarse a Jesús eucarístico de una manera digna
cultivando en los fieles la conciencia del pecado, invitándolos a acercarse a la comunión sacramental en estado de gracia, educándolos en la confesión frecuente y advirtiéndoles que la confesión es necesaria a quien se halla en pecado mortal para recibir la Sagrada Eucaristía. Continúa la Virgen: hijos predilectos, oponed un dique a la multiplicación de los sacrilegios. Nunca como en estos tiempos se han hecho tantas comuniones de manera tan indigna. La Iglesia está profundamente herida por la difusión de las comuniones sacrílegas. Ha llegado el tiempo en que se diga basta. Queridos oyentes, ahora vamos a seguir hablando sobre este mismo texto. Debéis evitar la ira de Dios con vuestros esfuerzos. La ira de Dios en el lenguaje bíblico es el castigo de Dios. Como hemos visto en el primer mensaje de Garabandal, el Apocalipsis habla de las 7 copas de la ira. Hay quien dice que Dios nos castiga. No queremos escuchar esto muchas veces, queridos oyentes. Probablemente no haya leído nunca la Sagrada Escritura quien rechace esto del castigo divino. Están los ejemplos de las plagas de Egipto, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal en tiempos de Noé, etc. Dice la Virgen: con vuestros esfuerzos debéis evitar la ira de Dios. Esto de con vuestros esfuerzos quiere decir por ser cada día mejores, por mantenernos en gracia de Dios en cada momento. Si cabe una lectura buscando la segunda cara de la moneda, cada hombre libremente puede alejarse de Dios y libremente caerá en lo contrario que Dios le ofrece. Pero la llamada de la Virgen tiene también una dimensión colectiva, que es lo que decíamos, queridos oyentes. Respecto al primer mensaje, vemos un pasaje del Evangelio de San Lucas. El texto aparece junto a la parábola de la higuera seca. Si después de podarla, abonarla y regarla no da frutos, habrá que cortarla. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a la civilización occidental en los años 60. Comenzaba a deslizarse por el plano inclinado de la rebeldía contra Dios. Podemos hablar del muro de Berlín o Franja de la Muerte, del 12 de agosto de 1961, fundación de la Iglesia de Satanás por Ayton Slidell LaVey, California, 30 de abril de 1966, el Mayo francés de 1968, la infiltración del marxismo en las universidades. Estamos poniendo algunos ejemplos, ¿no? Llegando 50 años después a legislar contra la naturaleza y su creador, abortos, divorcios, unión homosexual, corrupción sexual obligatoria en los centros educativos, a intentar demoler la Iglesia desde dentro, rebeldía al Papa, al dogma, a la Sagrada Escritura, a la doctrina tradicional y un etcétera. Después de 2000 años de catolicismo, los países que recibieron de la Iglesia al tiempo la fe y la cultura rechazan los principios del Evangelio para organizarse como dioses de sí mismos y persiguen y marginan a la Iglesia. Estamos, queridos oyentes, en plena apostasía, aun cuando pequeños grupos, sin fuerza social ni política, en ocasiones pueden unirse en actos como la Jornada Mundial de la Juventud para lanzar al mundo hipnotizado
hipnotizado un mensaje de fe. Estos grupos, entre ellos los grupos de oración del Santo Padre Pío, son indestructibles y representan el resto de Israel que siempre Dios se reserva para después de haber juzgado y purificado a los pueblos. Agregaríamos a esto, queridos oyentes, también muchos fieles parroquianos, muchos fieles de la Iglesia, incluyendo a sacerdotes, obispos y cardenales, que son fieles a la Iglesia, fieles a Jesucristo, fieles a la misión que le han sido encomendados. Muchos incluyo íntimamente, fieles a los mensajes de la Santísima Virgen María, de algunas apariciones que incluso no están todavía aprobadas oficialmente. Queridos oyentes, también hay grupos, cenáculos de oración, personas que acuden a mamar del amor de Dios y del amor de la Santísima Virgen María, que no son cosas muy diferentes, ¿no es cierto, queridos hermanos?, de las apariciones marianas. El mundo se ha convertido, pues, en higuera seca. Sí necesitaba en 1961 de muchos sacrificios y penitencias, como decía la Virgen. Puede ser que esté cerca el momento de aplicar el hacha a la base del árbol que no da fruto, el juicio de las naciones, el castigo profetizado en Garabandal. Sabemos, queridos oyentes, que antes de este castigo Dios nos va a dar una gran oportunidad, fruto de su misericordia divina. Esa oportunidad la tenemos ahora, queridos oyentes, ahora mismo la tenemos, porque sabemos, porque no, es un regalo que nos da Dios a través de la Iglesia, que son los sacramentos. Pero también vamos a tener dos gracias muy especiales, que son el aviso y el milagro, para que el mundo pueda convertirse, como es la intención de lo que le dijo la Santísima Virgen a Conchita. El aviso y el milagro viene para convertir al mundo entero. Ahora vamos a tratar del mensaje: si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Es una llamada a la confianza y a la esperanza. Hemos de estar convencidos de que, como dice la canción, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. A fin de cuentas, el aviso y el milagro son dos muestras inconmensurables de la misericordia infinita de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Claro que el conocimiento del amor de Dios no puede ser excusa para traicionarle, ofenderle, crucificarle con nuestras malas obras. Dijo la Virgen: con vuestras almas sinceras, es decir, que nos convirtamos de verdad, y será de verdad si deseamos cambiar la vida para siempre, esforzándonos todos los días en imitar a Cristo y a su Madre Santísima. No vale una conversión para los días de prueba, aviso, milagro, solamente. A Dios nadie le engaña. Nos está pidiendo la Santísima Virgen que imitemos al buen ladrón, San Dimas, y no al de la izquierda que blasfemaba de Dios e imprecaba a Cristo. Queridos oyentes, ¿cuántas veces estamos insistiendo en estos programas de que no hay que estar esperando tanto los acontecimientos para llegar a convertirnos? Ya hace más de 50 años de Garabandal, hace casi 98, casi 100 años de la Virgen de Fátima, otros tantos y más de Lourdes, La Salette, apariciones como las de Medjugorje, por ejemplo, y, como decíamos, de tantos pastores, sacerdotes que dicen y nos piden que es ahora el tiempo
de conversión. No hace falta esperar estos acontecimientos que, si bien ayudarán, es ahora que se puede cambiar y que podemos convertirnos. Y no necesariamente conversiones paulinas, que sí que las hay, y a buena gloria de Dios y el provecho de las almas que existen. Pero también estas conversiones o sobreconversiones, como decía un sacerdote, de católicos que somos fríos, tibios, y que tenemos que ir saliendo de esa tibieza, de esa frialdad, para ir convirtiéndonos día a día, sobre todo a través del sacramento de la penitencia y también de la Eucaristía, de comulgar, de visitar al Santísimo con frecuencia. Decía el mensaje: yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Por intercesión, escribió Conchita. Realmente quería decir por mediación. No es que San Miguel pidiera a la Virgen que diera tal mensaje, sino que, como dijo Conchita más adelante, al ser un mensaje fuerte, prefirió escoger como portavoz a San Miguel. En los últimos avisos, decía la Virgen, puede significar los últimos avisos, por ejemplo el de Garabandal. A fin de cuentas, después del 18 de 1965, Conchita, día del segundo mensaje, Conchita solo tiene una última aparición, que es el 13 de noviembre de dicho año. También podríamos interpretar que se trata de avisos encuadrados en la etapa final de los últimos tiempos. Este podría ser el sentido correcto. Y al mismo tiempo que trata de infundir en nosotros el santo temor de Dios como seguro de salvación. No quiero vuestra condenación, decía la Virgen. La Virgen nos apremia con su amor maternal a que no dejemos la conversión para más tarde. Os quiero mucho, decía ella, y vuelve a llamar a la sinceridad y a la confianza. Os lo daremos. Se refiere sin duda a las gracias necesarias para la conversión y para la perseverancia en ella hasta el final. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Este es el final muy claro y también muy denso del mensaje de la Santísima Virgen María. Es necesario el sacrificio para dominar nuestra naturaleza mal inclinada. Decía el Santo Padre Pío, tan experto en la pasión del Señor. Igual que el cuerpo necesita alimentarse, así el alma necesita día tras día de la cruz para purificarse y separarse de las criaturas. No queremos comprender que Dios no quiere, no puede salvarnos ni santificarnos sin la cruz, y que cuanto más atrae un alma hacia sí, más la purifica por medio de la cruz. En esta tierra cada uno tiene su cruz, pero debemos actuar de modo que no seamos el mal ladrón, sino el buen ladrón. Esto es del Padre Pío, y qué razón tenía. En el Evangelio, Cristo nos dice: nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Por eso la Virgen en Garabandal nos dice: pensad en la pasión del Señor. Meditar la pasión del Señor es la mejor forma de conocer la gravedad de nuestros pecados y el amor
que Dios nos tiene. Cuando miro al crucifijo, tengo que pensar que todo el amor y el dolor que encierra han ocurrido en la historia personalmente para mí. Porque del mismo modo que en la Eucaristía Cristo multiplica su presencia en cada forma consagrada para poder venir personalmente a mi corazón, también multiplica su pasión y cruz para redimirme personalmente a mí, de forma que el crucifijo debiera ser para nosotros algo así como nuestro carnet de identidad espiritual que debiéramos llevar siempre con nosotros. Queridos oyentes, le habíamos puesto título y con este título hemos terminado el programa. El crucifijo, carnet de identidad y espiritual. Gracias, querido Padre José Ramón García de la Riva.